Había una vez un rico comerciante que tenía 4 esposas. Amaba a su cuarta esposa más que a las demás. La mimaba, le ofrecía regalos suntuosos y siempre estaba pendiente de ella. También amaba mucho a su tercera esposa, de la que estaba muy orgulloso. La llevaba a todas partes y la presentaba a todos sus amigos, porque tenía miedo de que se fuera con uno de ellos. Apreciaba también a su segunda esposa, que le daba consejos valiosos y a quien estimaba profundamente. En cuanto a su primera esposa, ella era sincera y honesta. Lo amaba profundamente, pero él no la trataba bien, la descuidaba y la maltrataba constantemente. Un día, el comerciante cayó gravemente enfermo. Su médico le anunció que solo le quedaba un mes de vida. Afligido por la noticia, llamó sin demora a sus 4 esposas. A la cuarta le dijo: «Te quiero tanto, te he dado todo. Ahora que voy a morir, ¿puedes acompañarme?» «No», respondió ella. «Lo único que puedo decirte es adiós». Y se fue inmediatamente, dejando al comerciante devastado por su respuesta. Luego se dirigió a su tercera esposa. «También te quiero. ¿Quieres venir conmigo cuando me vaya?» «No», replicó ella. «La vida es demasiado hermosa. Cuando mueras me volveré a casar». Esa respuesta le rompió el corazón. Entonces le preguntó a su segunda esposa: «Tú que siempre me has dado consejos, ¿puedes seguirme?» «Lo siento», dijo ella. «Lo único que puedo hacer es acompañarte hasta el cementerio». Al escuchar esto, perdió toda esperanza de que alguna de sus esposas quisiera seguirlo en la muerte. De repente, una voz suave se hizo escuchar: «Te seguiré donde quiera que vayas». Alzó los ojos y vio a su primera esposa, aquella a quien había descuidado y maltratado tanto. Estaba débil y desmejorada. «Lo siento mucho por no haberte tratado mejor y por todo el daño que te hice», dijo, lleno de arrepentimiento. La moraleja de la historia: la cuarta esposa representa nuestro cuerpo. No importa cuánto lo cuidemos, al final vuelve a ser polvo. La tercera esposa son nuestros bienes materiales. Se quedan atrás cuando morimos. La segunda esposa son nuestros seres queridos, nuestros amigos. Por mucho que nos amen, solo pueden acompañarnos hasta el cementerio. La primera esposa es nuestra alma. Es la única parte de nosotros que es eterna. Con demasiada frecuencia la descuidamos por prestar más atención a las demás cosas. La Biblia dice en Mateo 16, versículos 26 y 27, «¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma?». Que Dios te bendiga. Si te gustó esta historia, sígueme para escuchar más.